ya está. Ya, gracias más bien. No, me había olvidado de grabar la clase. Bueno, continuando vemos que la vitamina D tiene un papel muy importante con respecto al metabolismo del calcio y del fósforo. Pero tenemos dos metabolitos, ¿no? Hay un metabolito activo y un metabolito de reserva. Es muy importante saber sobre esto. La 25-hidroxivitamina D, o también llamada 25-hidroxicolecalciferol, es el único metabolito de la vitamina D que se puede utilizar para nosotros poder ver si el paciente tiene una deficiencia de esta vitamina. La 25-hidroxivitamina D es el metabolismo principal que se va a encontrar circulando en nuestro organismo bajo la forma de vitamina D y tiene una vida aproximadamente de 2 a 3 semanas. Muchas veces uno confunde, ¿no? Cuando uno hace un dosaje, decimos qué es lo que vamos a medir para ver si el paciente tiene una deficiencia o no, ¿no? Es así que nosotros tenemos que tener en cuenta, una cosa es el metabolito activo, que es la 1,25 hidroxivitamina D, y la otra viene a ser la 25 hidroxivitamina D, o también llamado hidroxicolecalciferol, ¿no? Vemos que la primera, el tiempo de vida media es de más o menos de 4 a 6 horas. Por otra parte, los niveles circulantes son 1000 veces menores que la otra. Por eso se dosa este tipo de vitamina. Ahora, ¿cómo se sintetiza la vitamina D? Juega un papel muy importante los rayos solares, los rayos ultravioleta hace que a nivel de la piel se produce una serie de cambios donde la 7 de hidrocolesterol se va a transformar en vitamina D. Ahora, a nivel del hígado se produce otros cambios metabólicos en la cual la vitamina D va a ser transformada a 25 hidroxivitamina D. Y a nivel renal vemos que esa 25 hidroxivitamina D va a pasar a 1,25 de hidroxivitamina D. Ahora, en este cuadrito nosotros podemos observar que lo que mide la reserva es la 25 hidroxivitamina D. En cambio, el metabolito activo viene a ser la 1,25 de hidroxivitamina D. Entonces son cosas muy distintas, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las causas más frecuentes que puede haber de raquitismo y osteomalacia? Tenemos, por ejemplo, las causas extrínsecas. Podemos decir los pacientes que tienen una deficiencia del aporte de la vitamina D, en la cual también podemos decir también aquellas personas que utilizan muchos factores de protección solar, ¿no? Utilizan los bloqueadores de alto factor solar y eso también inhibe la síntesis que se produzca a nivel de la piel de la vitamina D. Aquellas personas, por ejemplo, donde menos tiempo están expuestos al sol, ¿no? Vestimentas excesivas, ¿no? Ahora, dentro de los factores intrínsecos, por ejemplo, la edad avanzada, donde hay menor producción cutánea de vitamina D. Otras causas pueden ser la mala absorción debido a diversos trastornos gastrointestinales, aquellas personas que se someten a operaciones que pueden ser gastrostomía, algunas enteropatías como viene a ser el SPRUT celíaco, la cirrosis o insuficiencias pancreáticas. Ahora, cuando hay una deficiencia de vitamina D, lo que a nivel de nuestro organismo va a haber una disminución del calcio. Al haber una disminución del calcio, lo que va a actuar son la paratormona, lo que va a hacer es actuar a nivel intestinal, aumentando la reabsorción de calcio. Asimismo, a nivel renal, donde hay un aumento de la reabsorción de calcio también, y aumenta la excreción de fosfato. Y al nivel del hueso va a haber una reabsorción ósea. Por lo tanto, de esta manera se va a dar un mecanismo compensador, elevando los niveles de calcio en la sangre. Ahora, ¿cuáles son los requerimientos, no? Acá vemos una tabla
donde los alimentos que contienen gran cantidad de vitamina D. Por ejemplo, a la cabeza tenemos el salmón, que tiene más o menos 522 unidades de vitamina D. Luego le siguen las sardinas, el hígado, el huevo, los hongos y el queso. Esto de acá vemos los requerimientos de vitamina D por grupo etario. Generalmente en bebés hasta los 12 meses de edad se requiere 10 microgramos, que equivale a 400 unidades. Entre niños de 1 a 13 años se requiere 15 microgramos, que equivale a 600 unidades. En adolescentes, más o menos entre 14 y 18 años, requiere más o menos 15 microunidades. 15 microunidades, que equivale a 600 unidades. Y en adultos de entre 19 a 70 años requiere 15 microgramos, que también equivale a 600 unidades. En mujeres en edad embarazada y en periodo de lactancia también se recomienda 15 microgramos, que equivale a 600 unidades. Ahora, ¿cuál es la cantidad de calcio que nosotros debemos, de vitamina D, de acuerdo a esta tablita, ¿no? Nosotros, si vemos la tablita de acá de abajo, es algo muy práctico. Vemos que es muy raro encontrar toxicidad por exceso de vitamina D, pero reportan que estamos frente a una toxicidad siempre y cuando tenemos un dosaje de vitamina D mayor de 80 nanogramos por mililitro. Pero los valores óptimos, ¿cuáles son los valores óptimos? Debe ser mayor de 30 nanogramos por mililitro. Se dice que hay una deficiencia, una insuficiencia, hablan ellos, ¿no? Insuficiencia de vitamina D cuando se encuentra entre los valores de 30 nanogramos a 20 nanogramos por mililitro. Y hablamos de deficiencia cuando está en un rango de 20 a 10 nanogramos por mililitro, y el riesgo de que este presente un raquitismo es menor de 10 nanogramos por mililitro. Por lo tanto, lo que recomendamos que los valores séricos de 25-hidroxivitamina D para que permite una óptima densidad mineral ósea, se recomienda que sea de 36 a 40 nanogramos por mililitro. Óptimo para una absorción de calcio debe ser de 32 nanogramos por mililitro. Y vemos en aquellos pacientes que tienen bastante riesgo a desarrollar un raquitismo o una osteomalacia, vemos que cuando se hacen el dosaje está más o menos entre 8 a menor de 8 nanogramos por mililitro. Ahora, vemos dos causas y dos patologías que hacemos frente cuando estamos frente a una deficiencia de vitamina D. Nosotros hacemos un dosaje de vitamina D, hacemos un dosaje del 25-hidroxivitamina D, y lo que nosotros vamos a ver es que en los niños la patología más frecuente se da el raquitismo, tanto en niños como en adolescentes. Y la característica fundamental es que esto va a provocar deformidades esqueléticas, ¿no? En cambio, la osteomalacia es más frecuente que se dé. También hay casos en niños, pero más se dé en adultos, ¿no? Donde los huesos se vuelven muy frágiles y el paciente tiene una predisposición a presentar fracturas. A nivel mundial sabemos que la causa principal de deficiencia de vitamina D hay que pensar en dos patologías. Vamos a pensar en el raquitismo y vamos a pensar en la osteomalacia, ¿no? En otros países generalmente también tenemos que pensar en enfermedades genéticas, ¿no? Enfermedades genéticas tanto para el raquitismo como la osteomalacia. Pero en este caso nos vamos a abocar a todo lo que tiene que ver con deficiencias de vitamina B por falta de aporte. Vamos a hablar cómo es la osteomalacia, cómo se presenta la osteomalacia, cómo se presenta el cuadro clínico. Consideramos que la osteomalacia es un trastorno que tiene que ver con la mineralización del hueso, acumulándose un hueso prácticamente no mineralizado. Por lo tanto, el paciente tiene riesgo a fracturas. Afecta generalmente lo que presenta, el paciente puede presentar fracturas, a veces puede haber fisuras, y todo eso lo presenta de forma espontánea, ¿no? Ahora, cuando nosotros decimos que el paciente puede presentar, hay un síntoma muy característico. Estos pacientes se quejan mucho de dolor difuso, ¿no? Dolor difuso sin un diagnóstico claro, ¿no? Ahora,
La etiología de la osteomalacia se clasifica en dos grandes grupos. Podemos decir, uno viene a ser un trastorno en el metabolismo de la vitamina D a cualquier nivel, ya sea a nivel hepático, a nivel digestivo o a nivel renal. Entonces, cualquier problema que permite que esta vitamina D se metabolice correctamente, ya sea en cualquiera de estos tres lugares, va a ocasionar una deficiencia y por lo tanto la causa más frecuente de esta causa viene a ser la osteomalacia. Ahora, el otro viene a ser la pérdida renal de folatos que puede ser adquirido o puede ser de origen hereditario y está asociado muchas veces a una anormalidad que tiene que ver con el factor de crecimiento fibroblástico. Ahora, el paciente cuando llega a la consulta, uno de los signos y síntomas que puede presentar, el paciente puede presentar un dolor óseo difuso y viene a ser simétrico, ¿no? Puede dolerle el muslo del lado derecho, pero también le duele el lado izquierdo, ¿no? Y muchas veces se agrava cuando ellos caminan. El dolor es un dolor que puede localizarse a nivel lumbar y se puede extender hacia la parte de la pelvis, caderas, o también tiene dolores a nivel de las costillas, ¿no? Todo eso, generalmente, este dolor difuso y simétrico está relacionado con fracturas y fisuras espontáneas que puede presentar el paciente. El otro síntoma es que los pacientes tienen debilidad muscular. Muchas veces cursan con una miopatía proximal que también se agrava a la dificultad a la marcha, ¿no? Ellos tienen una marcha, lo más característico es que haya una marcha anserina, es una marcha como en vaivén, ¿no? Con aumento de los puntos de sustentación por el problema que muchas veces generan fracturas a nivel de la parte de las caderas, aparte del fémur, ¿no? Ahora, ¿dónde se localiza los pacientes que tienen osteomalacia? La zona donde más frecuente se ven las fracturas, tenemos a nivel de las ramas ilioisquiopúbicas, a nivel costal, también se ha reportado en el tercio superior de fémur, hay también a nivel de los metatarsianos, del calcáneo, en el tercio inferior de la tibia, en la diáfisis del fémur. También hay encontrado fisuras a nivel de las escápulas. Ahora, en otros países hace un dosaje. Se dice que cuando hay un aumento del tejido osteoide superior al 20%, es más riesgo que se produzcan las fracturas a nivel de esas zonas, ¿no? Entonces, si nosotros comparamos, podemos decir que las fracturas generalmente son proximales y muy numerosas, pueden ser espontáneos, muchas veces puede haber, los síntomas son el cardinal, es el dolor que ellos presentan. En los niños, frente a una osteomalacia, lo que vamos a ver, puede haber también deformidades, ¿no? Sobre todo, ¿no? Ellos tienen, por ejemplo, un tórax en campana o en violín, un esternón en quilla, se puede ver, ¿no? Hay deformación muchas veces de los miembros inferiores, ya sea en geno valgo o también en geno varo. Si nosotros vemos también otras causas que me puede provocar osteomalacia, que tiene que ver con una mala absorción de vitamina D, tenemos, por ejemplo, hay un medicamento que es la colestiramina, que también bloquea la absorción digestiva de vitamina D. Asimismo, también otros factores que inhiben la mineralización ósea, tenemos los quilantes de fósforo, el flúor, el hierro, alteraciones también que tiene que ver con alteraciones de la actividad de la 25 hidroxilasa, también vemos los anticonvulsivantes, tenemos el fenobarbital, la fenitoína, y también rara vez lo que tienen que ver con los antirretrovirales, ¿no? Ahora, si nosotros vemos cómo se ve un paciente con osteomalacia, ¿no? Generalmente, si nosotros pedimos una radiografía simple, lo que vamos a poder observar es una desmineralización ósea, una trama ósea difusa, media algodonosa, y uno lo puede simular como si fuera una radiografía de mala calidad, pero no lo es. Se puede observar vértebras en forma bicóncavas. Asimismo, hay un signo
es muy característico, pero no es patognomónico, de la osteomalacia, que se llama fisuras o estrías de Loeser-Milman, que es una solución de continuidad que aparece en una zona clara, estrecha, rodeada por un ribete de condensación. Siempre es perpendicular al hueso. Generalmente las osteomalacias frente a una fractura o una fisura, no, el callo óseo está ausente en estos pacientes. Si nosotros vemos acá, eh, vemos, por ejemplo, en la primera figura, que es la que estoy mostrando acá, nosotros lo que podemos ver en esto, podemos observar una pseudofractura a nivel del omóplato y un ligero tumor a nivel proximal, un tumor pardo, lo considera a nivel del húmero. En la figura número 2, nosotros podemos ver una pseudofractura en las dos ramas isquiopúbicas, ¿no? A nivel superior, ¿no? Siempre le dije que las fracturas son simétricas, son simultáneas, en uno en otro lado, eso es lo característico. En la figura número C, vemos también que hay un reblandecimiento, entonces se ve, como le dije, una radiografía como un patrón algodonoso, como si fuera una radiografía de mala calidad. Así también se puede ver esta parte de acá. Luego, en la figura número, acá en el gráfico número que estoy mostrando, en la figura D, hay una producción de los acetábulos a nivel de pelvis, a nivel bilateral, a nivel del fémur, pero también vemos una pelvis media deforme que no está muy determinada. Si nosotros pedimos una gamografía, en esta gamografía vemos unas zonas muy densas en esta parte de acá, donde vemos que hay múltiples fracturas costales, ¿no? Asimismo vemos, y todo vemos que es bilateral, ¿no? Hay en el lado derecho de la parrilla costal, como también en el lado izquierdo. Igualmente se ve, ¿ves? Bilateral. Acá vemos uno y acá también vemos el otro, ¿no? Igualmente acá a nivel del fémur y a nivel acá del isquio, de la rama del isquio. Bueno, es una estría, como ustedes ven, es una solución de continuidad con bordes hiperdensos a los costados. Es, como le dije, no es un patognomónico de la osteomalacia, pero se ve en algunas placas radiográficas cuando se toma, que es la estría de Lossar en el cuello femoral. Este es otro examen, es una gamografía, es una resonancia con galio, donde también se puede ver fisuras a nivel de los dos cuellos femorales, ¿no? Aquí y acá. Esta también es una resonancia magnética, donde también se ve una fisura, vemos acá una fisura, y vemos estas zonas de acá están asociados a un edema, ¿no? A un edema marcado. Ahora, el tratamiento de la osteomalacia de la osteomalacia, ya sea por una carencia o mala absorción de esta vitamina, se recomienda que se debe dar un tratamiento un tiempo prolongado, más o menos de 6 a 8 meses. Se da vitamina D en una posología de 2.000 a 4.000 unidades al día. También se puede administrar también colecalciferol en dosis de 100.000 unidades cada 15 días y después mensualmente ajustando la dosis a través de un examen que vamos a ir pidiendo. Ahora, si nosotros vemos algunas características, tanto del raquitismo como de la osteomalacia, si nosotros pedimos un examen, lo que podemos ver nosotros que el calcio puede estar normal o bajo, el fósforo sérico puede estar normal bajo o muy bajo, hay un aumento de la fosfatasa alcalina, la hormona la paratiroides, también está la paratormona, también se encuentra elevado por un mecanismo compensador, ya que al ver los niveles bajos de calcio, esta hormona lo que va a hacer es mantener regular el dosaje de calcio dentro de los valores normales. Ahora, la 25-hidroxivitamina D puede estar baja, entonces puede estar baja o en algunos casos puede estar normal.
Si nosotros vemos una radiografía, lo que vamos a ver, un adelgazamiento cortical, a veces vemos deformidad en las vértebras, podemos ser bicóncavas o en forma de pez, dice. Hay deformidades de huesos largos siempre y cuando estemos frente a un raquitismo, ¿no? O puede haber también pseudofracturas. Ahora, en el raquitismo también es otro trastorno que generalmente lo vemos en niños y en adolescentes. Se produce antes que se produzca la fusión de las epífisis, está asociado a deformidad. Ahora, si nosotros pedimos un examen, lo que vamos a observar es todo lo contrario. Bueno, el calcio puede ser normal o disminuido, el fosfato también puede estar normal, el fósforo normal o disminuido, la fosfatasa alcalina está aumentada, como mecanismo compensador aumenta la paratormona, hay una disminución de 25-hidroxivitamina D. Esos son los más característicos, ¿no? Ahora, si nosotros vemos esta radiografía, vemos una zona que vemos, este es un niño, este es un, este es un niño más o menos de 3 meses, ese es un niño donde en la cual vemos que hay una radiopacidad en esta zona de acá, ¿no? Es como si estuviera, ¿no? Como si no se viera muy bien la placa, como si la placa estuviera mal tomada, pero después del tratamiento vemos cómo se va mejorando. Vemos una placa más nítida, ya no vemos ese patrón algodonoso que vemos en la primera. Ahora, vamos a hablar de la vitamina B1, ¿no? La vitamina B1, tenemos que las causas muchas veces de esta deficiencia, en la cabeza tenemos la malnutrición, puede haber en el caso de alcoholismo, en el caso de anorexia nerviosa, ¿no? Cuando el paciente está en una inanición, de repente están haciendo una dieta cetogénica, ¿no? Cuando hay vómitos persistentes, ¿no? Hay enfermedades sistémicas como tumores malignos, hay una insuficiencia hepática y la parte iatrogénica cuando hay cirugías intestinales con mala absorción, cuando estamos sometidos a una cirugía bariátrica, también puede condicionar deficiencia de esta vitamina B1. Ahora, la deficiencia B1 produce dos grandes deficiencias que va a condicionar uno, lo más característico es la encefalopatía de Wernicke y el otro es la enfermedad del beriberi. Vamos a comenzar a hablar de la encefalopatía de Wernicke, que es una de las causas más frecuentes de deficiencia de vitamina B1. Si nosotros han hecho estudios en los cuales en autopsia se ve que 0.42 a 8% de la población cuando se somete, vemos que hay algunos cambios a nivel cerebral que lo vamos a ver en las láminas posteriores, ¿no? Vemos que generalmente, ¿cómo se puede prevenir esto? A través de una buena administración de esta vitamina, que es la vitamina B1. Otras causas que produce es cuando el paciente se somete a cirugías bariátricas, donde también nosotros podemos ver que también puede haber esta deficiencia. Ahora, frente a una encefalopatía de Wernicke, hay una triada muy característica que viene a ser alteraciones a nivel oculomotores, puede haber ataxia y confusión mental. Eso se puede dar en un inicio agudo del cuadro clínico. En algunos pacientes puede ser subclínico, no puede haber muchos síntomas. En otros pacientes también puede ir evolucionando estos síntomas a un estado crónico y llegar al paciente a un estado de estupor. Vemos que las parestesias oculomotores son complejas. Generalmente, el músculo que se compromete con mayor frecuencia es el recto externo. Puede haber también nistalmos en estos pacientes o también le dice hay movimientos rápidos que es oxoclonos. Las pupilas y los reflejos están normales, salvo en caso que pueda haber una miosis reactiva, ¿no? Ahora, casi el diagnóstico inicial no, generalmente el diagnóstico generalmente se da cuando el paciente muchas veces llega en estado de coma, se hacen los exámenes correspondientes y no sabemos a qué se debe el estado, ¿no?
pero si son pacientes alcohólicos, posiblemente estemos frente a una deficiencia de vitamina B1. Así como hay síntomas neurológicos, también podemos ver algunos trastornos cardiovasculares. Estos pacientes pueden presentar también taquicardia, disnea, puede haber hipotensión, en algunos pacientes síncope, puede haber hipotermia por afectación de las estructuras hipotalámicas de los núcleos posteriores. También están asociadas a una ligera polineuropatía, ¿no? Estos síntomas mentales que presenten estos pacientes por deficiencia de vitamina B1 puede generar también un proceso de ansiedad, hay cambios emocionales, puede haber apatía, ¿no? Puede haber deterioro de la concentración. Ahora, si nosotros vemos acá estas resonancias magnéticas en diferentes cortes, podemos ver que acá a nivel del tronco tenemos unas lesiones que es muy compatible a nivel del tronco y a nivel de vermis. Hay unas lesiones hiperdensas. Igualmente acá vemos en los tubérculos mamilares, también en la sustancia gris, también vemos unas señales hiperdensas. A nivel de lesiones de las paredes del tercer ventrículo, también se observan estas lesiones hiperdensas. Y acá también a nivel del formis y de los núcleos mediales también podemos ver lesiones, ¿no? Estas lesiones hiperdensas que tiene que ver, son los estudios que se han hecho a través de resonancia en aquellos pacientes que tienen deficiencia de vitamina B1. Ahora, el tratamiento de deficiencia de vitamina B1 podemos utilizar, por ejemplo, dosis altas, ¿no? Masivas en pacientes que detectamos que se debe a un proceso que la causa básicamente es un alcoholismo, ¿no? Crónico. Se recomienda administrar vitamina B1 de 200 a 500 miligramos 3 veces al día por 23 días por vía endovenoso, seguido de 250 miligramos al día por 35 días en infusión. Lo diluyen generalmente entre 50 y 100 mililitros de suero salino y lo pasa en una infusión lenta, más o menos en 30 minutos. Luego se puede pasar a tratamiento bioral de 300 miligramos al día hasta el alta del paciente, ¿no? Ahora, cuando decimos que el paciente tiene una evolución favorable después que hemos administrado vitamina B1 de forma endovenoso y luego haberlo completado por vía oral, nosotros vemos que la oftalmoplejía que antes estaba muy marcada se ha comenzado a revertir. Incluso vemos mejoría también de la ataxia y de los trastornos mentales. Ahora, el otro problema es el beriberi, que también es otra causa de deficiencia de vitamina 1. Generalmente los primeros estudios que han observado de esta deficiencia fue en Asia, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos consumen el arroz pulido o descascarillado. Ahora, la deficiencia se produce también, hemos visto que también ahí puede haber beriberi también en algunos pacientes con alcoholismo crónico. Y la dieta generalmente, la dieta española, que aporta suficiente cantidad de vitamina B, procede generalmente el 31% de las carnes, en segundo lugar los cereales, las verduras hortalizas más o menos un 15% y los lácteos proporcionan un 11% de dicha vitamina. Ahora, el otro problema que tenemos frente a una deficiencia de vitamina B9 tenemos lo más frecuente que se produce, vamos a ver que son unos trastornos que generalmente que tiene que ver, están asociados a malformaciones, ¿no? Generalmente espina bífida, problema del tubo neural. Ahora, la relación directa que existe entre el déficit de ácido fólico en las mujeres embarazadas y la aparición de malformaciones congénitas que tiene que ver con el tubo neural de los neonatos se considera que ha aumentado el consumo de ácido fólico en mujeres durante el periodo próximo a la concepción. Entonces, generalmente las mujeres que están planeando tener un hijo,
te tiene que recibir el aporte indicado, ¿no? De ácido fólico. Muchas veces ya las mujeres se dan cuenta que están gestando a los, más o menos a los 3, 4 semanas de gestación, ¿no? Y no tienen esa, y muchas veces entran a esa gestación con una deficiencia de vitamina B9. Y los suplementos generalmente sabemos que la formación del tubo neural comienza a generarse durante las primeras 8 semanas de gestación. Entonces es muy importante que se dé esta suplementación. Se han hecho estudios en la cual demuestra que el 50% de mujeres embarazadas no planifican una gestación, por lo tanto, el feto, el tiempo corto que tiene para suplementarse muchas veces es muy bajo, insuficiente, que puede generar algunos trastornos a nivel del tubo neural. Generalmente se recomienda que esta protección se realice antes, un mes antes de la concepción. Si yo estoy planeando salir gestando, entonces un mes antes ya tengo que hacerme la suplementación con ácido fólico. Otra causa dice que también los anticonceptivos orales también es una de las causas que también disminuye la concentración de ácido fólico. En nuestra población muchas veces las mujeres toman mucho tiempo anticonceptivos orales. Una vez que lo suspende, hay que tener en cuenta que tiene que hacerse la suplementación correspondiente. Ahora, los problemas que se dan a nivel del tubo neural por deficiencia de vitamina B12, tenemos que el 60% produce espina bífida, el 30% por deficiencia de vitamina B9, de ácido fólico, provoca anencefalia y también encefalocele también en el 10%. Vemos que la ingesta recomendada se recomienda en adultos 400 microgramos al día, en gestantes se aumenta un poco más el requerimiento, que es de 600 microgramos al día, y en lactantes es de 500 microgramos al día. Es importante que estos pacientes consuman un mes antes y después de la concepción, ¿no? A través de la dieta o a través de suplementos. Ahora, vamos a hablar de la vitamina A. Sabemos que la vitamina A pertenece al grupo de vitaminas liposolubles. Es muy esencial para poder prevenir la ceguera nocturna. Asimismo, también constituye a mejorar nuestro sistema inmunológico, ayuda a mantener nuestra piel y las mucosas sanas, ya que va a participar en la síntesis de proteínas y también en la diferenciación celular. Su falta de la vitamina A provoca la xerostalmia, que es la principal causa de ceguera en los niños, y todavía se ve en algunas partes del mundo este problema, ¿no? Así también se manifiesta también uno de los signos, puede haber úlceras a nivel de la córnea, puede haber una ligera opacidad y lo más frecuente es la ceguera. Y su disminución también tiene que ver con la resistencia a infecciones, puede producir alteraciones digestivas, nerviosas, pero esto es un poco frecuente. Bueno, en los alimentos nosotros encontramos la vitamina A bajo dos formas. Uno como retinol, que es la forma preformada, que lo encontramos en el hígado, la leche entera, mantequilla, y bajo la forma de caroteno, que lo encontramos en los vegetales, como pueden ser en los vegetales, hortalizas, como la zanahoria, las espinacas, el tomate y en algunos frutos. Vemos acá la parte del retinol, la vitamina A, o llamada también retinol. Vemos la provitamina A, el beta-caroteno. Muchas veces hay personas que vienen y dicen, doctora, ¿por qué mis manos están pálidas, no? Y tú ves que tiene un color medio amarillo, ¿no? Y es porque consumen mucho caroteno. El beta-caroteno comienza a pintar tanto la piel como las mucosas. Y que uno mira, parece que fuera una ligera ictericia, pero es un exceso de beta-caroteno. Este betacaroteno también tiene una función antioxidante. Bueno, hablamos de la vitamina E. La vitamina E, o llamada también tocoferol, es un potente antioxidante. Vemos que protege
que protege a los lípidos y también se encuentra en las células, generalmente en sus estructuras en las membranas celulares. En especial es útil evitando la oxidación de ácidos grasos poliinsaturados, ¿no? Generalmente la vitamina E es una vitamina que generalmente lo están utilizando mucho los gastroenterólogos, ¿no? Cuando los pacientes tienen un aumento de hipertransaminasemia. La propiedad viene a ser como actúa como un antioxidante, va a ayudar a mejorar las membranas celulares de los hepatocitos, ayudando a desinflamar. Los pacientes que consumen vitamina E más o menos por un periodo de 2 meses, vemos que las transaminasemias comienzan a descender, ¿no? Generalmente cuando ahí estamos frente a un hígado graso, ¿no? Que los manejan los gastroenterólogos. Ahora, ¿cuáles son los alimentos que nos aportan gran cantidad de vitamina E? Primero tenemos el aceite de girasol, tenemos las almendras, las avellanas, aceite de maíz, aceite de soya y los aceites de oliva tienen gran cantidad de vitamina E. También encontramos en algunas hortalizas, pero un porcentaje menor, un 7%. Vemos que la vitamina E es muy termolábil, se destruye fácilmente por el calor. Ahora, la vitamina B3, ¿no? Produce una enfermedad, su deficiencia produce una enfermedad que se llama pelagra, ¿no? Donde el paciente comienza a cursar con unos síntomas de diarrea, puede cursar con dermatitis, puede haber hasta demencia e incluso puede llevar la muerte por deficiencia de esta vitamina. Generalmente, ¿dónde se ve esta deficiencia? Se basa generalmente en poblaciones que consumen muchas veces su dieta se basa en el consumo de maíz. Sabemos que el maíz contiene ácido nicotínico, pero ¿qué sucede cuando a veces este maíz lo pasan por un proceso de remojo? Generalmente se pierde ese ácido nicotínico y por lo tanto ahí puede haber un inicio de este tipo de deficiencia. Por ejemplo, los mexicanos, ¿no? Cuando hacen las tortillas mexicanas, ellos el maíz lo ponen generalmente, lo ponen a remojar para hacer dichas tortillas. Por lo tanto, se pierde ese ácido nicotínico en el proceso del remojo. Por lo tanto, es muy probable que haya, ¿no? Esta enfermedad que es la pelagra, ¿no? Ahora, esta vitamina B3 también los requerimientos nosotros lo podemos obtener de carnes, pescados, de papas, cereales, frutos secos, ¿no? O también lo podemos obtener a partir de aminoácidos como el triptófano, que se encuentran en la leche y en el huevo principalmente. Se recomienda básicamente, dice que 1 miligramo equivalente de niacina equivale a 1 miligramo de niacina o también a 60 miligramos de triptófano. Ahora tenemos la vitamina B5 o ácido pantoténico. Interviene generalmente en muchos procesos, dentro de ellos interviene en los neurotransmisores, en las hormonas esteroideas, también forma parte, constituye también la parte de la hemoglobina. La ingesta adecuada de esta vitamina se recomienda que sea 5 miligramos al día. También, como las vitaminas del complejo B son muy termosensibles, también se destruye fácilmente al calor. También se encuentra, por ejemplo, en otros alimentos la vitamina B5, ¿no? Generalmente todos los alimentos tienen un porcentaje tanto del complejo B, puede haber algunos que tengan más concentración de vitamina B1, otros que tengan más concentración de vitamina B5, pero acá la vitamina B5 se puede encontrar también en cereales, verduras y frutas, ¿no? Ahora vemos de la vitamina B6 o la piridoxina, que también interviene en el metabolismo de las proteínas, asimismo de los ácidos grasos. También se encarga, también constituye un factor muy importante en los ácidos nucleicos como es el ADN, el ARN y la lecitina. Ayuda a convertir el triptófano en niacina y en serotonina. Así también ayuda a nuestro sistema inmunológico, ayuda a la actividad de hormonas esteroideas. La ingesta recomendable establecida de vitamina B6 es de 1,6 a 1,8 miligramos
por día. Se habla también que puede haber un tope tóxico mayor de 100 miligramos al día, pero es raro que se encuentre. Y el alcoholismo también es el alcoholismo también es uno que puede contribuir que haya una deficiencia de la vitamina B6. La vitamina B8 también, que se llama también conocida como biotina, también lo podemos obtener a través de los alimentos. También hay algunas bacterias del tracto gastrointestinal que también que también se puede sintetizar, pero en menor proporción. También, como todas las de la vitamina, también son muy termosensibles al calor. Ahora vamos a hablar de la deficiencia de la vitamina B12. La vitamina B12 generalmente nosotros vemos que se encuentra, ¿dónde se encontramos vitamina B12? Se encuentra en el hígado, en las carnes, en el pescado, en el huevo y en la leche, ¿no? Ahora, en España generalmente se recomienda desde 8.3 microgramos al día y generalmente el mayor aporte que se ha dado de vitamina B12 se encuentra en las carnes en un 53%, luego le sigue el pescado en un 25%, los lácteos en un 15% y en los huevos un 6.4%. Ahora, ¿cuáles son las causas más frecuentes de deficiencia de esta vitamina B12? Vienen a ser las dietas vegetarianas. Hay personas que son veganas, no consumen carne, por lo tanto puede haber esta deficiencia de vitamina B12. Ahora, también cuando hay una deficiencia del factor intrínseco, sabemos que la vitamina B12 se une con el factor intrínseco para su absorción. Por lo tanto, cuando hay gastritis atrófica, donde hay una disminución del factor intrínseco, no se absorba la vitamina B12. En aquellos pacientes que han sido sometidos a una gastrostomía, ¿no? Otros a nivel intestinal, cuando hay resecciones ciliales, cuando hay enfermedad de Crohn también, o insuficiencia pancreática. Ahora también hay parasitosis muy frecuente que provoca también deficiencia de vitamina B12, como es el Diphyllobotrium latum también. Algunos fármacos, dentro de ellos tenemos, por ejemplo, los inhibidores, por ejemplo, la ranitidina, tenemos los anticonvulsivantes, tenemos también las colchicinas y la vitamina B, y los medicamentos, por ejemplo, que se utiliza para la diabetes, en este caso la metformina. La metformina generalmente, dentro del porcentaje de pacientes que pueden presentar una deficiencia de vitamina B12, más o menos viene a ser el 10% de diabéticos que son tratados con metformina. Por eso a estos pacientes, cuando tienen un tiempo muy prolongado, entonces son pacientes que largo tiempo utilizan metformina para poder controlar de los niveles para poder controlar la diabetes, generalmente están asociados a un ligero descenso de vitamina B12 que necesita ser suplementados, porque estos pacientes muchas veces comienzan a cursar con adormecimiento en los miembros inferiores. Muchas veces hace confundir, ¿no? Que puede ser también por una neuropatía diabética, ¿no? Pero generalmente como un screening, siempre a todo paciente diabético que utiliza metformina por un tiempo muy largo, entonces hay que hacer el dosaje de dicha vitamina. Bueno, este es un resumen, por ejemplo, dónde se encuentran las zonas más, en qué enfermedades se encuentra la deficiencia de vitamina B12, aquellos pacientes que han sido sometidos a una intervención quirúrgica a nivel de una resección, a nivel del duodeno, o aquellos que tienen enfermedades celíacas, parasitosis a nivel del estómago. Ya sabemos que la deficiencia puede ser una anemia perniciosa, puede ocasionar una deficiencia de vitamina B12, derivaciones gástricas a nivel del páncreas también, a nivel de las células ciliares, como viene a ser, ¿no?, la enfermedad de Crohn. Ahora estos son síntomas neurológicos. También no es muy frecuente, pero también están asociados síntomas neurológicos, la deficiencia de vitamina B12 cuando llegan a ser muy severas, ¿no? A delirio, puede haber anosmia,
puede haber a nivel sensitivo, a nivel de los nervios periféricos, puede haber pérdida sensitiva cutánea, puede haber una ligera hiporreflexia, debilidad simétrica, incluso parestesia en estos pacientes. Algunos pueden estar relacionados a síntomas psiquiátricos como manía, ¿no? Puede haber delirios. El tratamiento de la deficiencia de vitamina B12 también es para la deficiencia generalmente se utilizan, nosotros acá en la práctica diaria utilizamos ampollas, ¿no? Que lo colocamos. Acá en esta referencia de la Alzheimer, ellos dicen que se debe administrar de forma parenteral, la cual dice que se puede utilizar incluso 1000 microgramos durante 7 días o días alternos durante 6 semanas, seguidas de inyecciones semanales durante 8 semanas y luego una vez al mes, entonces para poder llenar la reserva de vitamina B12. Asimismo podemos utilizar la hidroxicobalamina. Se retiene mejor que la cianocobalamina y la dosis de carga puede administrarse en un intervalo de 2 a 4 meses en vez de hacerlo mensualmente como lo hacemos con la cianocobalamina. Ya. Acá voy a abrir una diapositiva de un minuto. Ya creo que es aquí. Ya está acá. Bueno, vamos a hablar de la vitamina K también. La vitamina K también pertenece a las vitaminas liposolubles. Es muy importante la vitamina K, ya que va a permitir la síntesis de factores de la coagulación, tanto el factor 12, el 7, el 9 y el 10. Su deficiencia, pues, lo que origina son hemorragias, ¿no? Vamos a ver más adelante el cuadro clínico que se presenta cuando hay una deficiencia de vitamina K. La vitamina K podemos encontrarlo bajo dos formas, vitamina K1 o llamada filoquinona. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Nosotros lo vamos a obtener a través de las dietas, generalmente consumiendo hojas verdes, hígado, algunas legumbres y algunos aceites vegetales. La vitamina K2, llamada también menaquinononas, ¿dónde lo vamos a encontrar? En la producción, lo producen las bacterias intestinales y en un menor porcentaje el hígado, las carnes y el queso. Hay una proteína muy importante que es la proteína alfa-carboxiglutamato, que es una proteína que va a unirse a estos factores de la coagulación, tanto el factor 7, al 10 y al 5, y va a ayudar para que estos cofactores puedan suplementarse correctamente de esta vitamina K y producir trastornos hemorrágicos, ¿no? Justo esa alfa-carboxiglutamato se ha demostrado que se encuentra generalmente formando parte de la proteína C y C dentro del metabolismo que se produce dentro de estos cofactores. Denme un minutito, voy a cerrar esto. Un ratito. Voy a dejar de compartir esto para pasar la segunda parte, que es con respecto a la vitamina K y la vitamina C, pero voy a estoy tratando de compartir un ratito. ¿Cómo puedo dejar de compartir, chicos, esto de acá para poder pasar a compartir la otra parte? No sé cómo. Doctora, a la mano derecha ahí se va a ver un circulito con un cuadradito. Le da clic.
¿Saben cómo dejar de compartirlo para En la poder esquina compartir la superior siguiente derecha, diapositiva? doctora. En la esquina superior derecha. Aló, a la derecha, en la esquina superior derecha, circular. Ah, ya está. Gracias. Ya. Dejar de compartir. Cerrar. Ya. Ahora, cuando nosotros estamos frente a una deficiencia de vitamina K, se ha encontrado, ¿dónde hemos encontrado esta deficiencia de vitamina K? Generalmente lo hemos encontrado en los recién nacidos, ¿no? Generalmente encontramos una deficiencia de vitamina K de forma precoz, llamada también enfermedad hemorrágica clásica, ¿no? Se presenta generalmente en estos recién nacidos que tiene entre 1 a 14 días de edad, donde se debe a una poca reserva de vitamina K durante su nacimiento. ¿Y esto por qué se debe? Porque a través de la placenta materna la madre no ha suplementado, ¿no? De repente si una madre que ha tenido una deficiencia de vitamina K y por lo tanto la cantidad de vitamina K que llega a través de la placenta es insuficiente. Es insuficiente. Asimismo, también vemos que estos pacientes a nivel intestinal, como tenemos que es a nivel intestinal, como es un intestino neonatal estéril, también no hay síntesis de esta vitamina K. Por eso estos pacientes pueden tener esta deficiencia. Ahora, también se ha demostrado que aquellos niños que son amamantados, ¿no? Amamantados, que cuando nacen no se le hacen no son amamantados, reciben de repente una fórmula de leche que no ha sido fortificada con vitamina K, también puede haber una deficiencia, ¿no? Ahora, también puede haber una deficiencia de esta vitamina K de forma tardía, es decir, que se presenta en estos recién nacidos entre 2 a 12 semanas de edad, aunque también hasta puede llegar hasta 6 meses de vida, ¿no? Generalmente afecta a los lactantes alimentados a pecho por baja cantidad de vitamina K de la leche materna. Otro viene a ser la mala absorción oculta de la vitamina K en los niños. Generalmente los niños que tienen problemas de fibrosis quística tienen un problema, un trastorno en la absorción de esta vitamina K. En los neonatos también vemos que se produce al nacer o poco después. Generalmente vemos que también se ve también cuando la madre, ¿qué sucede? Toma medicamentos como es la warfarina o toman algunos anticonvulsivantes como es el fenobarbital y la fenitoína, las cuales esto atraviesa la placenta y puede interferir con la función de esta vitamina K. Otras causas de deficiencia de vitamina K tenemos, hemos dicho los niños con fibrosis quísticas, aquellos niños que tienen insuficiencia pancreática, algunas hepatopatías. Asimismo, antibióticos que eliminan las bacterias productoras de vitamina K2, también es otra causa. O pacientes que están en UCI sometidos a una nutrición parenteral sin suplemento de vitamina K. Ahora, las manifestaciones clínicas, también como toda deficiencia, lo más frecuente puede haber sangrado a nivel digestivo, a nivel de la piel, a nivel de la mucosa. En los recién nacidos puede haber un sangrado a nivel del muñón umbilical. También puede haber hemorragias intracraneales y también puede haber de repente estas hemorragias, también puede hacerse notoria a través de hematomas, puede haber hemorragias mucocutáneas.
y unas hemorragias que pueden ser más severas. Ahora, ¿cómo encontramos nosotros el hallazgo de laboratorio en estos pacientes? Vemos que el tiempo de protrombina está prolongado, el tiempo parcial de tromboplastina también puede estar prolongado, pero el recuento de plaquetas y el fibrinógeno son normales. Entonces, el diagnóstico podemos establecerlo cuando tenemos un tiempo de tromboplastina muy prolongado. ¿Cómo se corrige cuando hay un tiempo de protrombina, un tiempo de protrombina prolongado? Se corrige administrando vitamina K, ¿no? Para evitar de esta manera que haya una hemorragia activa. Ahora, hay que hacer un diagnóstico diferencial cuando tenemos una hemorragia, si estamos frente a una deficiencia de vitamina K. Puede haber una coagulación, podemos hacer una diferencia cuando hay una coagulación intravascular diseminada. Sabemos que esta coagulación intravascular diseminada, lo más frecuente se produce cuando estamos frente a una sepsis y se encuentra asociada a trombocitopenia, ¿no? Hay baja concentración de fibrinógeno, puede haber una elevación del dímero D. Otros tenemos que hacer diagnóstico diferencial con hepatopatías graves, donde hay un fuerte trastorno de los factores de la coagulación. Aquellos pacientes que están consumiendo derivados de los coumarina, o también en aquellos pacientes que están tomando salicilatos, ¿no? Ahora, los lactantes con deficiencia de vitamina B12 deben recibir 1 miligramo de vitamina K, dice, de forma parenteral. Y nosotros a través del tiempo de tromboplastina, de protrombina, lo que vamos a ver es que en 6 meses, en 6 horas ya comienza a normalizarse, ¿no? Y completamente normal se va a encontrar en las 24 horas. Y en los niños que tienen problema de mala absorción de vitamina K, en otros países utilizan, acá en el Perú nosotros no tenemos vitamina K bioral, pero en otros países sí, y la dosis que ellos dan es 5 miligramos al día. Acá nosotros tenemos solamente vitamina K inyectables. En la población lo que tenemos que hacer es la prevención, ¿no? Generalmente todo recién nacido se le coloca una dosis profiláctica de vitamina K. Vemos que si nosotros hacemos la profilaxia adecuada en estos niños, lo que vamos a evitar que estos niños tengan un problema, puede evitar que tengan trastornos de la coagulación. Si nosotros dejamos de administrar esta vitamina K, lo que va a aumentar la incidencia de estas deficiencias de vitamina K, en la cual de 4 a 10 por cada 100.000 recién nacidos vamos a tener una deficiencia de esta vitamina K. Entonces es muy bueno hacer la profilaxia a todo paciente. Ahora la vitamina C. En la vitamina C, vemos que la vitamina C, acá le he puesto D, me he equivocado, se sintetiza, generalmente va a ayudar a la síntesis de colágeno, ¿no? Es muy importante porque va a permitir el paso de la hidroxilación de lisina a prolina a precolágeno. También va a trabajar a nivel de los neurotransmisores, va a permitir la conversión de dopamina a noradrenalina y de triptófano a serotonina. También influye en el metabolismo del colesterol, por lo tanto, va a influir en las hormonas esteroideas, en la biosíntesis de carnitina y va a ayudar también a la absorción de hierro. Ahora, ¿cuál es el requerimiento de vitamina C? Generalmente se recomienda en lactantes 40 microgramos, más o menos, de 6 a 6 meses. Cuando entran de 6 a 12 meses se recomienda 50 miligramos. Para los niños, más o menos 15 miligramos para la edad de 1 a 3 años y 25 miligramos para los niños de 4 a 8 años. 45 miligramos para de 9 a 13 años y de 65 a 75 miligramos para 14 a 18 años. Y durante el embarazo y la lactancia se recomienda 85 miligramos al día a 120 miligramos al día respectivamente. Ahora, la necesidad de vitamina C
aumenta durante las enfermedades infecciosas y las diarreas, ¿no? Es como un antioxidante, ¿no? Ayuda a mejorar el sistema inmunológico. Ahora que hemos estado en la pandemia del COVID, como parte del tratamiento en UCI, colocaban, para mejorar el sistema inmunológico, colocaban vitamina C endovenoso. Nuestra fuente principal de vitamina C lo vamos a encontrar en frutos rojos, en melones, en guayaba, en kiwi, tomate, coliflor y verduras de hojas verdes. La leche materna contiene suficiente vitamina C para evitar deficiencia a lo largo de la lactancia, tener en cuenta eso. Ahora, hay grupos de riesgo que pueden hacer, por una deficiencia de vitamina B6, va a generar una enfermedad que se llama escorbuto. Los niños alimentados predominantemente con leche tratadas térmicamente con temperaturas ultravioletas o pasteurizadas o con leche artificial no enriquecida también puede originar esta enfermedad que es el escorbuto. Generalmente aquellos que no consumen frutas ni zumos de frutas tienen riesgo significativo de enfermedad, presentar esta enfermedad con síntomas muy manifiestos. Aquellos pacientes en niños que tienen una dieta muy restrictiva, que no consumen frutas, no consumen verduras, también tienen un riesgo de desarrollar una grave deficiencia de vitamina C. Ahora, vemos que el escorbuto puede generar algunos trastornos a nivel del tejido conjuntivo, a nivel del colágeno, a nivel también del cartílago, también afecta a la dentina, los huesos, los vasos sanguíneos, ¿no? Conllevando muchas veces a una fragilidad. Los huesos largos y los osteoblastos no se depositan y por lo tanto hay una mala conversión del tejido osteoblástico al tejido osteoide. Se vuelve una corteza del hueso muy fina, muy trabeculada, por lo tanto, es muy frecuente que en estos niños con deficiencia de vitamina C haya fracturas. Ahora, el cuadro clínico de esos niños que presentan deficiencia de vitamina C pueden cursar con una irritabilidad, puede haber pérdida del apetito, en algunos pacientes puede haber febrículas, dolor musculoesquelético, dolor en las piernas. Y en síntomas un poco más avanzados puede haber edema en las piernas, ¿no? Muy importante, ¿no? Puede haber una pseudoparálisis también. Vemos también que el lactante puede permanecer tumbado con las caderas y las rodillas semiflexionadas y pies de rotación externa como un signo muy característico de escorbuto. Puede haber hemorragias subperiósticas en los huesos de extremidades inferiores y muchas veces está asociado a edema y dolor. Otras características tenemos articulaciones costocondrales y vemos una depresión del esternón, ¿no? Un esternón en quilla. Los cambios en las encías también es un signo muy patognomónico de estos pacientes. Vemos unas lesiones medias que lo vamos a ver en la siguiente lámina. El cuadro clínico también puede haber, en algunos pacientes pueden tener manifestaciones hemorrágicas, donde puede haber unas pequeñas petequias o púrpuras o equimosis. Otros tenemos que la falta de vitamina C también puede retardar el proceso de la cicatrización de las heridas y el proceso de la consolidación de la fractura. Mira qué importante es esta vitamina. Acá nosotros vemos un niño que es un niño que está completamente con deficiencia de vitamina C, donde hay un rosario escorbutico, dice, un rosario escorbutico, usted ve como ve esta parte, esta lesión de las costillas, entonces eso se llama un signo de rosario escorbútico. Ahora vemos acá a nivel de las encías, ¿no? Vemos lesiones gingivales, unas lesiones medias amarillas, también es un signo de deficiencia de vitaminas C. También vemos unas petequias a nivel del folículo piloso, que también es muy frecuente que se dé en la deficiencia de vitamina C. Vemos en las radiografías, vemos acá dos radiografías. En la primera radiografía se puede ver una línea blanca en una fase precoz de escarbuto, estas líneas blancas que nosotros podemos ver aquí, ¿no?
acá. Ahora, en la segunda vemos cambios por escarbuto, en la cual vemos que vemos una separación, estas líneas, vemos una separación y acá entre el cartílago y el hueso también vemos estas líneas que también es subjetivo de escarbuto. También puede haber hematomas a nivel del subperióstico, ¿no? Como es acá. Acá vemos un hematoma. El tratamiento se recomienda reemplazo con 100 a 200 miligramos al día de dicha vitamina C, ¿no? Y nosotros podemos ver la mejora y podemos seguir haciendo un seguimiento, pedir dosaje. Generalmente se administra vitamina C, pero no sé si actualmente se está dosando vitamina C, ¿no? En otros países sí se hacen el dosaje, ¿no? Bueno, ese es todo con respecto a las deficiencias de vitaminas. No sé si hubieron alguna pregunta, el tema es un poco extenso, ¿no? Pero por lo menos el cuadro clínico, ¿no? El cuadro clínico, tener en cuenta, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Hacer, ¿no? Educar, ¿no? Educar a las familias, a los pacientes, ¿no? Que la importancia que tiene, que las vitaminas, generalmente la gente consume vitaminas en cápsulas, pero tener en cuenta que las vitaminas lo podemos adquirir a través de diferentes alimentos, ¿no? Ya sea vegetales, hortalizas, frutas, ¿no? El buen aporte de eso va a evitar que nosotros hagamos deficiencias de este tipo de vitaminas. Generalmente la mayor parte de deficiencias de vitaminas generalmente son por problemas de repente quirúrgicos, ¿no? Por problemas quirúrgicos hacen una resección, por algunas enfermedades crónicas, en caso hemos visto el alcoholismo, en el caso de una buena prevención de colocación de vitamina K, ¿no? En los recién nacidos, ¿no? Si hubiera alguna pregunta con respecto al tema desarrollado. Ujú. Sí, dime, Sí, Lorena, doctor, creo que buenas tardes. ha Una levantado la pregunta. mano. A ver. ¿Hay alguna alteración? Sí, doctor. Sí, doctora. ¿Hay alguna alteración que uno pueda Ah, sí, sufrir dime, por Lorena. tomar en forma excesiva de vitamina B2, la vitamina C? ¿Por una toma excesiva de vitamina C? ¿Alguien levantó la mano? ¿Alguna pregunta? Doctora, ¿me escucha? Doctora, ¿me Sí, pues escucha? levantó, parece que no. Lorena, no se te escucha. Creo que está mal tu audio. Tu señal también está bajita. Ah, ok. A ver. Claro, claro que lo puede escribir también. A ver, vamos a ver cómo. Si no hay ninguna pregunta, entonces, o hay alguna pregunta, perdón, que no puedo ver. ¿Dónde está? A ver, vamos a mirar. No cambia.
Pucha. Ah, ya. Lorena está preguntando si el exceso de consumo de vitamina C en exceso produce alguna patología. Generalmente la literatura no provoca, ¿no? Hay personas que se colocan vitamina C ahorita, que está en boga colocarse, ¿no? La vitamina C se coloca como si fuera un antioxidante, ¿no? Para mejorar, ¿no? La piel, ¿no? Generalmente la parte de belleza, pero la literatura no ha demostrado que el exceso de vitamina C condicione alguna enfermedad, alguna patología, ¿no? No he visto, ¿verdad? En la literatura que he revisado sobre vitamina C. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si ya no hubiera preguntas, igualmente el día de hoy, más bien, justo me ha pedido el doctor Olano que le mande 3 preguntas. Voy a elaborar las 3 preguntas, pero son preguntas sencillas, no se preocupe. Dentro de las preguntas que voy a elaborar es sobre la enfermedad de Wernicke, que es muy frecuente. Luego de repente voy a elaborar 2 preguntas, pero son sencillas, son cosas de concepto, de repente triadas, signos pantognomónicos de algunas, ¿no? Así que, bueno, eso es todo, más bien que tengan buenas tardes.